8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A continuación, veremos a nuestra odontóloga Diana Fernanda Arana hablando sobre los riesgos y realidades en la cavidad oral. Recuerden que si tienen alguna pregunta o inquietud, en el chat estarán respondiendo nuestros profesionales de la salud. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Fernanda Arana. Yo soy la odontóloga de Intenalco. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un video y una conferencia acerca de algunos cuidados y riesgos de la cavidad oral en el entorno de la Semana de la Salud. En estos momentos procedo a compartir la pantalla para que observemos la presentación. Bueno, vamos a hablar sobre la realidad y los riesgos de la cavidad oral. Como todos sabemos, nosotros tenemos una cavidad oral que es la puerta de entrada de nuestro organismo, la cual cumple con diferentes funciones. Dentro de estas funciones, las más importantes, tenemos la masticación, que es la encargada de triturar todos los alimentos para poder realizar la ingesta, la deglución, que es el proceso por el cual nosotros ingerimos o tragamos nuestros alimentos y que hacen el proceso de desdoblamiento desde la cavidad oral. La fonación, que es el proceso de comunicación o el habla, y la estética, ya que la cavidad oral hace gran parte de esta gran función. La función estética o mantenernos en un equilibrio social de representación de nuestro rostro. Vamos a hablar un poco sobre las estructuras de la cavidad oral. ¿Cuál es la verdad de la cavidad oral? Nuestra cavidad oral está conformada por algunas estructuras. Dentro de ellas están estructuras duras, como son los dientes, y estructuras blandas, como son las mucosas, mucosas de recubrimiento del paladar, los pilares amigdalinos, la lengua, que nos van a servir de barrera o de filtro o de protección entre el medio ambiente y nuestro organismo. Vamos a agrandar un poquito la imagen de esta barrera. Esta barrera se denomina el anillo de Waldeyer. ¿Cuál es la función de este anillo de Waldeyer? Filtrar o tamizar todos los microorganismos, bacterias o injurias que puedan acreer o llegar a nuestra cavidad oral y que sean capaces de pasar a nuestro tracto digestivo o a nuestro tracto respiratorio. Este anillo de Waldeyer es el encargado de filtrar y de tamizar todos esos organismos para que no tengamos problemas de infecciones. O sea que este es un sistema de protección. Es aquí donde inicia el sistema inmunológico de la cavidad oral. Vamos a hablar de algunos datos importantes. Resulta que Sender, en su artículo investigativo, donde hace una revisión del estimado número de bacterias que están presentes en la cavidad oral versus el número de células, nos dice que el número de células humanas es igual al número de bacterias que nosotros poseemos en nuestro organismo. Son datos exorbitantes, pues son 380 billones de bacterias que pueden estar presentes en nuestro cuerpo humano, de los cuales, en segundo lugar, está la boca, donde se acumulan la mayor cantidad de bacterias. Más de 1000 especies de bacterias pueden estar en nuestra cavidad oral. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo hace la cavidad oral o el mecanismo de la cavidad oral para protegernos. Según el artículo de inmunología de la mucosa oral, nos dice que la cavidad oral está recubierta o revestida por un epitelio masticatorio y un epitelio sublingual o subgingival, el cual está compuesto por una gran barrera linfática o linfocitaria que nos protege de muchas injurias, como ya les había dicho, del medio ambiente.
perdón, y le da una respuesta inmunológica a nuestro organismo en el momento en el que ellas ingresan. ¿Cómo hace esta respuesta inmunológica? Pues la hace por un mecanismo de defensa que está integrado por las mucosas, por la integridad de todas las mucosas orales y la saliva, que cumple un gran papel en el sistema inmunológico o en el sistema de respuesta de nuestra cavidad oral. Afortunadamente, pues este número de bacterias que están en la cavidad oral nos aterrarían o nos dan una gran alerta. Afortunadamente, nuestra cavidad oral tiene una tolerancia, que se llama la tolerancia oral. ¿Qué quiere decir esto? Que las mucosas se exponen constantemente a sustancias que pueden ser antígenas o agresivas y que pueden estar presentes en cualquier objeto, en el medio ambiente, en alimentos, entre otros. Como nos lo dice Carraciego en el artículo de la inmunología de la cavidad oral, donde se hicieron análisis de algunos agentes que podrían causar exposición constante antígena a la cavidad oral, se encontró que en la antigüedad del cepillo o en el uso del cepillo hay microorganismos que cuando mordemos objetos o cuando nos comemos los cueritos de las uñas o cuando nos comemos las uñas hay contaminación de la cavidad oral por antígenos. Cuando ingerimos algunos alimentos de índole desconocido o que desconocemos muy bien su origen, como hamburguesas, ensaladas de frutas, chorizos, se encuentra gran cantidad de antígenos, como por ejemplo la Salmonella y Escherichia coli. Son bacterias que si no le ponemos atención podrían causar gran daño a nuestro organismo. Afortunadamente, como les estaba diciendo, nuestra cavidad oral tiene un índice de tolerancia. Ahora vamos a hablar de algunos de los virus que pueden estar en el medio ambiente y que pueden llegar a contaminarnos, que están presentes y no los vemos. Vivimos con ellos a diario y no tenemos reacción inmunológica. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo de tolerancia que les estaba diciendo. De todas maneras, debemos de tener mucha precaución y debemos de tener mucho cuidado con nuestra cavidad oral porque en cualquier momento podemos ser víctima de la agresión de estos microorganismos. Pues tenemos nosotros y convivimos en muchos momentos con el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Afortunadamente, tenemos el sistema inmunológico de las vacunas que nos previenen contra este tipo de enfermedades. Tenemos agentes transmisores como lo son la saliva, de virus como el HIV, que es el virus del SIDA, o el virus del papiloma humano, que es el virus causante del cáncer de cuello de cervix de la mujer. ¿Pueden transmitirse por la saliva? Sí. ¿Tienen manifestación oral? Sí. Otros virus que pueden estar en el medio ambiente y que pueden ser contaminados o que pueden ser contagiados por nuestra cavidad oral, está la influenza, está la gripa, la neumonía, el COVID-19, que es del grupo de los SARS, también está en el medio ambiente y también ingresa por nuestra cavidad oral, la tuberculosis, el virus del herpes labial, el causante de esos mal llamados fuegos en nuestra mucosa oral. Todos estos virus nosotros los tenemos de manera permanente, interactuando con nuestra cavidad oral y con nuestro organismo. También, como lo explica Renko en el artículo de la microbiología de la intimidad de un beso, podemos ver también que en 10 segundos de un romántico beso se pueden transmitir 80 millones de bacterias. ¿Qué bacterias? Eso es lo que desconocemos. ¿Qué tipo de bacterias? Muchísimos tipos de bacterias que pueden pasar
de cavidad oral a cavidad oral. De todas maneras, como les estaba diciendo y como les he venido repitiendo, afortunadamente nuestra cavidad oral tiene una inmunidad innata. ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo está protegido de alguna manera por el sistema linfático y presenta reacción inmune con la ayuda de la secreción salival, las moléculas, células y estructuras linfoides formando interleuquinas, citocinas, linfocitos T para poder tener una mejor reacción de toda esta acción o de toda esta agresión de las bacterias que se nos pueda presentar. Y así mantener nuestra cavidad oral equilibrada. ¿Cómo es el proceso de defensa de la mucosa oral? Resulta que la población de las células inmunológicas de la mucosa oral es genuina, al igual que su microbiota, o sea que ellas están ahí desde siempre. Estas células inmunológicas están preparadas para eliminar cualquier tipo de patógeno que se presente en la cavidad oral, siempre y cuando exista la homeostasis adecuada entre los microorganismos comensales de la microbiota oral y los mecanismos inmunológicos dependientes e independientes de esta. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cavidad oral puede responder a todo este tipo de injurias, pero ¿cuándo? Cuando se encuentra una homeostasis o cuando todo el sistema estomatognático está equilibrado para producir esa homeostasis o esa respuesta. Por esta razón, la mucosa oral debemos de mantenerla inmunocompetente para evitar la invasión de algún patógeno. Salud oral estable e inmunocompetente. ¿Cuándo tenemos una salud oral estable e inmunocompetente? ¿Cómo podemos nosotros determinar que nuestra cavidad oral está saludable o que está en capacidad de responder inmunológicamente a todas estas agresiones? Cuando tenemos encías sanas de color rosado que están ocupando los espacios interdentales, cuando tenemos dientes sanos que no tienen estructuras frágiles, quebradizas, dañadas o pérdida de dientes, y cuando nuestras mucosas orales de revestimiento, tanto los labios como los carrillos, la lengua, el piso de la boca, el paladar, se encuentran sanas. ¿Cómo sabemos que se encuentran sanas? Porque se encuentra en total continuidad sus estructuras orales. De esta manera nosotros conseguimos una cavidad oral estable. No necesariamente debemos tener los dientes rectos, derechos, blancos, pero sí nuestras mucosas estables. Las mucosas son las encargadas de la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Entonces es mejor tener una cavidad oral sana que una cavidad oral que pueda correr un riesgo o que nos pueda alterar todo nuestro sistema. También existen algunas acciones que son muy perjudiciales para nuestra salud oral o acciones que son no deseadas y que las realizamos muchas veces a diario y por desconocimiento, como por ejemplo la ingesta de dulces, la ingesta de demasiados carbohidratos o de alimentos que son demasiado ácidos. Esos son problemas que nos van a ocasionar un desequilibrio en la homeostasis de nuestra cavidad oral. Otras acciones también son la contaminación o el uso exagerado del cepillo de dientes. La contaminación ambiental del cepillo de dientes, pues en muchas ocasiones lo tenemos en el medio ambiente de nuestro baño, lo que ocasiona contaminación de nuestro cepillo de dientes. También la injuria que le provocamos a nuestras encías o a nuestros tejidos blandos con elementos que pueden ser nocivos, como por ejemplo los mondadientes o la mordida de objetos, el triturar pepas, el triturar o agredir a nuestras estructuras con elementos que le puedan causar daño. Bueno, vamos a ver algunas manifestaciones
de una cavidad oral que no se encuentra en homeostasis, o sea, que no se encuentra equilibrada. ¿Cuándo tenemos nosotros alteraciones? Cuando nuestras encías están sangrantes, cuando están inflamadas, cuando hay presencia y formación de placa bacteriana o de cálculo, cuando hay destrucción o pérdida de las estructuras dentarias, cuando tenemos halitosis o mal llamado mal aliento. Cuando nosotros tenemos esas características, nuestra homeostasis está empezando a decaer y nuestro organismo está empezando a perder protección contra las injurias y contra las agresiones antigénicas. ¿Qué puede ocasionar si nosotros tenemos este desequilibrio homeostático? Pues podemos tener la pérdida de estructuras dentarias, fractura de dientes, caries dental, fracturas coronales, dolores dentarios, mal funciona la masticación, no podemos triturar los alimentos, no podemos realizar la ingesta de estos alimentos, por lo que nos va a ocasionar alteraciones gástricas, problemas de gastritis, reflujo, colon irritable, estreñimiento, dolores de la articulación temporomandibular por un desequilibrio de la cavidad oral, ruidos a nivel del oído, pitos a nivel del oído, mareos, vértigos, dolores musculares en la cara, dolores musculares en el cuello, cansancio. Todas estas manifestaciones pueden ser causales de un desequilibrio en la homeostasis de la cavidad oral. Sin embargo, todos tenemos la posibilidad, no importa la raza, no importa el género, no importa la edad, no importa el estrato socioeconómico, no importa el nivel cultural, todos podemos llegar a tener una cavidad oral homeostáticamente estable, o sea, que se encuentre en un equilibrio homeostático para prevenir y para protegernos de cualquier agresión externa. Dentro de estas características o dentro de todo lo que nosotros podemos hacer, las acciones que debemos de llevar para poder lograrlo, está una alimentación balanceada, una alimentación la cual nosotros sepamos de dónde viene, cuál es su procedimiento y cuál es su proceso. Es muy importante mantener una dieta rica en vegetales, una dieta rica en fibra, baja en azúcares, baja en ácidos y dieta regular. Otros métodos que nosotros podemos utilizar es la higiene, la prevención de la enfermedad. La prevención de la enfermedad nosotros la realizamos utilizando todos nuestros insumos e instrumentos de higiene. ¿Cuáles son? El cepillo de dientes, la crema dental, el hilo dental y el enjuague oral. Y por supuesto la visita periódica al odontólogo. Pues es el odontólogo el que te da la guía y la determinación de cómo está tu cavidad oral. No podemos dejar de lado otra barrera que es muy importante para la cavidad oral y es la lengua. Como lo ven en esta imagen, hay muchísimas clases de lengua y hay muchas formas de lengua. Pues la lengua es el tapete de entrada a nuestra casa corporal. Y a ella debemos también cuidarla y mantenerla en un equilibrio homeostático. Porque las superficies epiteliales, todo el tejido que cubre estas mucosas y esta lengua, constituyen la principal interfase entre el hospedero y su medio ambiente. ¿Ok? O sea, ella, la lengua, es la que se encarga de captar, de recibir, de anidar muchas veces las bacterias, proliferarlas y permitir el ingreso o no. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la lengua. Bueno, vamos entonces a ver cómo podemos mantener esa homeostasis. Es sencillo. Vamos a realizar técnicas de cepillado. Recuerden que las técnicas de cepillado deben ser de manera frecuente, por lo menos 3 veces al día. Si es una persona que tiene su dentición normal, con un cepillo de cerdas suaves, una pasta dental, haciendo movimientos de vaivén y circulares a nivel de los molares, y si es un paciente portador de ortodoncia, no olvidar su cepillo interdental para eliminar todos los residuos que puedan quedar
entre su aparatología de ortodoncia. La utilización del hilo dental es fundamental. Es necesario retirar con el hilo dental todos los alimentos o residuos alimentarios que quedan entre las estructuras dentarias después de ingerir los alimentos. No olvidemos el cepillado de la lengua, pues como les dije anteriormente, es el tapete de entrada a nuestra casa corporal. Es necesario mantener la lengua limpia. ¿Cómo hacemos el cepillado de la lengua? Haciendo un barrido, igualmente con nuestro cepillo, y enjuagando, por último, con un enjuague oral. Preferiblemente que sea un enjuague oral que no sea alcoholado. Recomendaciones. La frecuencia del cepillado. Recuerden que tenemos que hacerlo 3 veces al día. Debemos de cambiar con frecuencia el cepillo dental. Un cepillo dura aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses, dependiendo del tipo de cerdas que tenga. Otra de las recomendaciones es secar el cepillo, secar la superficie del cepillo, preferiblemente con un papel absorbente, porque si lo dejamos húmedo, en esa humedad vamos a tener proliferación de microorganismos y esas bacterias serán ingeridas nuevamente por nosotros en el momento de un próximo cepillado. Y guardar el cepillo en un recipiente que se encuentre cerrado. No es aconsejable guardar el cepillo en comunidad, como muchos lo realizan o lo realizamos en alguna ocasión. Colocamos un vasito y colocamos todos los cepillos de la familia en ese vasito, por lo general en el baño. El baño es un ambiente que está bastante contaminado y se han hecho estudios también que hay múltiples bacterias. Ejemplo, el Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra o que es rica por las heces fecales. Entonces, no es aconsejable dejar el cepillo en un vaso húmedo al medio ambiente del baño, ¿ok? Preferible conseguir un recipiente donde se pueda meter el cepillo, se pueda seco y se pueda sellar y lo podamos conservar para su próximo uso. Recomendaciones. Bueno, espero de que esta charla o esta pequeña conferencia haya sido de su agrado y haya servido para toda la comunidad intenalquina para un conocimiento mayor de lo que es nuestra cavidad oral. Les recuerdo, mi nombre es Diana Fernanda Arana, yo soy la odontóloga de Bienestar Universitario de Intenalco. Aquí les dejo mis contactos por si en algún momento llegan a necesitarme. Con muchísimo gusto estamos atentos para su bienestar y para prestarles el servicio a toda la comunidad intenalquina. Agradeciendo el aporte que nos hizo la odontóloga Diana Arana, les damos las gracias por haber estado en esta primera parte de la Jornada de la Salud. Nos vemos de nuevo a las 2 de la tarde, dándole continuidad a la segunda parte de la Jornada de la Salud, en donde tendremos los aportes de la psicóloga Giselle López, la enfermera Sharon Zavala y el odontólogo Franz. Muchísimas gracias y nos vemos más tarde.